Hermanos, qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Les traigo el saludo, el cariño de la Iglesia Bautista de Sesamor de San José de las Lajas. Me honra ser pastor de esta iglesia por 10 años. Nuestra iglesia el 5 de mayo cumplió 85 años. Es una de las iglesias históricas de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Ahora estamos en 500 miembros, varios ministerios, una iglesia muy misionera, madre de 7 iglesias. En estos momentos, la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, que abarca desde la provincia de Pinar del Río hasta la provincia de Santi Espíritu, o sea, el occidente de la isla de Cuba, tenemos 447 iglesias. O sea que desde la década del 90 hay un crecimiento en Cuba que no se detiene. Nosotros esperamos para marzo del 2016 que seamos cerca de 500 nuevas iglesias. En la época en que Miguel Ángel y yo estudiábamos en el seminario, existía solamente la especialidad del ministerio pastoral. En estos momentos, en el seminario de La Habana, está la especialidad de educación cristiana, está la especialidad del ministerio juvenil, la especialidad de evangelismo y misiones, la especialidad de música y la especialidad de consejería. Hay más de 500 estudiantes. ¿Qué ocurre? La sede principal está en La Habana, pero hay filiales en San Cristóbal, que ahora pertenece a Artemisa. Hay filiales en Madruga, antigua provincia de La Habana, Santo Domingo, Villa Clara, Remedios, Villa Clara, Cruce, provincia de Cienfuegos. O sea que la educación teológica se ha extendido a las provincias de la Convención. O sea que los estudiantes de esas provincias se pueden formar allí los 2 primeros años, que es lo que llamamos el curso básico, porque ya las especialidades, que es a partir del 3er y 4.º año, sí tienen que venir a La Habana a cursarlas. Así que, mis hermanos, el actual presidente de nuestra convención es el pastor Juan Carlos Rojas Mantilla, pastor de la Iglesia Bautista en Calvario de La Habana. Tanto él como yo llevamos 4 años dirigiendo la Convención Bautista de Cuba Occidental. Ya en el 2017, en marzo, tanto él como yo cesamos de nuestras funciones. Sigan orando por la amada Convención Bautista de Cuba Occidental. La obra en Cuba es sólida. Cuba es pobre materialmente, esa es una realidad, pero el cristiano cubano es un cristiano muy comprometido. Yo lo que sí exhorto, con todo respeto, a los cubanos que migran a este país, que por favor que aprueben el examen, que es vivir en los Estados Unidos de América. Yo les exhorto con todo cariño. Bueno, decía el gran ensayista Isaías Carlile. Carlile decía que de cada 100 hombres, uno solo aprobaba el examen de la prosperidad. Yo sé que este examen de la prosperidad de Estados Unidos, no todo el mundo lo aprueba. Pero yo les animo a ser un José. No lo bañó la cumbre en Egipto, y yo los animo a ser un Daniel, que tampoco lo bañó
la cumbre de Babilonia. Así que yo exhorto a los cristianos cubanos, como mismo ustedes en Cuba servían al Señor con tanta pasión, por favor, háganlo aquí en los Estados Unidos. Y lo mismo a los cristianos de los demás países, a los hondureños, a los nicaragüenses, a los colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos. En este país, que es un país próspero materialmente, pero no podemos decir lo mismo en cuanto a riqueza espiritual. Así que yo les exhorto a ser fieles y a dar al Señor, miren, el número uno. Porque Él merece el número uno, Él no acepta el número dos. No. Si usted va a caminar con Dios, número dos Él no acepta, es número uno. Porque Él es Jehová de los ejércitos y Rey de reyes y Señor de señores. Así que mis hermanos, la obra en Cuba está viva, hay un liderazgo joven. Yo mismo soy un pastor de 22 años graduado y he tenido que ocupar responsabilidades de liderazgo que le correspondían a otros que emigraron a este país, lo cual respetamos. O sea, hay un pastorado muy joven en la isla de Cuba. Oren por nosotros, que Dios nos dé fortaleza, que sigamos mirando a Dios. Y ojalá que Cuba mejore materialmente, porque deseamos una vida mejor para los cubanos, porque hay necesidades básicas, hermanos, que no tenemos. Yo he compartido el pollo que en las tiendas de divisas era frecuente. Está ocurriendo hoy en Cuba hasta 6 días que no hay pollo. Algo tan elemental como pollo en las tiendas de divisas. Y lo mismo el perro caliente. Eso es curioso, que antes no pasaba eso en las tiendas de divisas, con moneda dura. O sea que 6 días y no hay perro caliente tampoco. O sea que clamen por Cuba. Dios está con nosotros y Él no falla. Así que mis hermanos, estoy feliz, muy feliz de estar aquí en esta iglesia tan querida, la Iglesia Bautista del Camino. Me acompaña mi esposa de 22 años, la misionera Elena Rivero Pino. Ha sido regalo de Dios para mi vida, bueno, mi ayuda idónea en el ministerio pastoral. Bueno, me acompaña también el pastor Israel Cordobés. Él fue un pastor en Guanabacoa. Él fue el pastor que me bautizó. Bueno, que era su hermana Marta también, Marta Cordobés, su hijo Luis Manuel. Así que mis hermanos, estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana. Vamos a escuchar ahora la voz de Dios. Allí en Primera de Pedro, el capítulo 5, y los versos 6 al 11. La primera carta, bueno, tenemos 2 hijos. Ya Daniel, que el 25 de diciembre, un regalo lindo que Dios nos dio en Navidad, cumple 20 años nuestro hijo Daniel. Y Josué, que cumplió el 3 de septiembre, 17 años. Son 2 adolescentes, los 2 aman a Dios, los 2 son jóvenes puros, lo cual yo agradezco profundamente al Señor. Primera de Pedro 5 y los versos 6 hasta el 11. Hermano, Primera de Pedro es una carta de estímulo, porque Pedro dirige su carta a cristianos que estaban sufriendo por su lealtad a Cristo.
Así que Pedro en esta carta lo que hace es darnos estímulo a los cristianos, y eso me propongo yo en esta mañana, poderles estimular a la luz de esta porción bíblica, primera de Pedro, el capítulo 5 y los versículos del 6 hasta el 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre. Dios Todopoderoso, Dios viviente, gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es como un martillo que quebranta la roca. Padre nuestro, queremos ser veloces para practicar tu palabra. Padre, pon en mi boca tus palabras, palabras de ánimo para la Iglesia Bautista del Camino. Señor, recibe la gloria, purifica mis labios, dame más santidad. Aquí está tu pueblo inclinado ante ti. En nuestro corazón hay lugar para tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. El sermón lo titulé 4 actitudes afirmativas. Y están allí en los versos que acabamos de leer. El párrafo final de Primera de Pedro, capítulo 5, está lleno de un sentido imperativo de urgencia. Pedro estimuló a los creyentes del Asia Menor a demostrar 4 actitudes afirmativas cuando sus vidas fueran probadas. Debían ser humildes, confiados, vigilantes y fieles. Pasemos a reflexionar en estas 4 actitudes afirmativas. Sed humildes, dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Como yo admiro a Josué. Mire Josué 5:14. Estos son los hombres que yo admiro. Los hombres que aman mucho a Dios. Los hombres que respetan mucho a Dios. Josué 5. Ahí el verso 14 dice, vamos a leer 13 también. Josué 5, 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué hubiera pasado si aquel varón le hubiera dicho que era de los enemigos? Le hubiera cortado la cabeza. Porque tiene una valentía de Dios enorme. Pero cuando le dijo: estás delante del príncipe de Jehová, ¿qué hizo ese varón valiente? Hermano, de inmediato se postró y lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero miren cómo traduce lenguaje actual. Voy a traducir el verso 14, la Biblia en lenguaje actual. Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le contestó el príncipe: ni lo uno ni lo otro. Yo soy el jefe del ejército de Dios. Y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo: estoy a tus órdenes. Haré cualquier cosa que me pidas. Cristiano sencillo de esta querida iglesia, ¿está usted a las órdenes de Dios? Yo quiero desafiarlo en esta mañana a que usted con el corazón le diga a Dios: estoy a tus órdenes. Miren, cuando Dios me llamó a mi ministerio en Cuba, yo desempeñaba una profesión que tenía un futuro. Yo trabajaba como geólogo de petróleo, ahí después de Managua, en los pozos de Boca de Jaruco. Era un jovencito de 22 años. Y Dios puso en mi corazón la vocación de ser un ministro de Dios. Ustedes saben qué me dijo mi mamá cuando yo le compartí de mi deseo de servir a Dios. No abandones tu profesión. Ustedes saben qué me dijo mi padre: no abandones tu profesión. Mis compañeros de trabajo me dijeron lo mismo: tú tienes un futuro aquí. Pero, hermano, yo me convertí a Jesucristo. Yo experimenté un cambio en mi vida y yo entendí desde que me convertí que Jesucristo no solo es Salvador, Jesucristo también es Señor. Miren, los cristianos no siempre aplicamos eso. Queremos hacer nuestra voluntad. Le agradezco al Señor profundamente que dejé mi profesión y fui para el Seminario Bautista de La Habana. Miguel Ángel recordará, 4 de septiembre 1989. Ese fue el primer día nuestro en el Seminario Bautista de La Habana. Me ubicaron en el campo misionero Río Verde, muy cerca de Mazorra, muy cerca del aeropuerto de Rancho Boyeros. Hermanos, ustedes saben cuánto me pagaba la iglesia de Río Verde. 50 pesos cubanos, $2. ¿Para qué me alcanzaban $2? Hermano, para pagar el ómnibus que me trasladaba hacia Río Verde. ¿Cómo estaría yo ganando $2? ¿Qué creen ustedes cómo me sentía yo?
hermano, el hombre más feliz del mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba en el plan de Dios. Le había dicho al Señor: estoy a tus órdenes. Yo quiero animarles a ustedes, de corazón se los digo. En este país hay una gran cosecha. La mies sigue siendo mucha, los obreros pocos. Si el Señor de la mies te llama, no importa lo que tú ganes, dile al Señor: estoy a tus órdenes. Vaya, estás ganando mucho, pero no estás en el plan de Dios. Estoy seguro que no hay felicidad. Porque para un hijo de Dios, la mayor felicidad es obedecer a Dios. Hermanos, su humildad, eso es ser humilde. Cuando uno se somete al plan de Dios. ¿Qué le dijo Saulo de Tarso al Señor en el camino hacia Damasco? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo pagó un precio altísimo. A Pablo le costó ser un seguidor de Cristo. Pero qué bendición ha sido Pablo para la cristiandad. Cuánto estímulo ofrece Pablo a los cristianos. Un gran poeta inglés escribió que la humildad era la virtud más alta, la madre de todas ellas. Es verdad que la virtud más alta es la humildad. ¿Qué nos dijo el Señor? Aprendan de mí. Soy humilde, soy manso de corazón. Yo recordaba al pastor Israel que su tío, el doctor González Peña, vivió en un cuartico de seminario, hermano. Miguel Ángel recordará. Cuartico chiquitico, su buró pequeñito. En aquella época no había computadora, era la máquina de escribir. Todos los estudiantes, yo recuerdo Miguel Ángel y yo hicimos nuestra tesis, hermano, a máquina de escribir. Pero los grandes hombres de Dios son humildes, y por eso son tan grandes. Las personas humildes son conscientes de su finitud. Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Dependencia de Dios. Señor, ayúdame. Yo no puedo evitar, se lo decía a mi esposa, ya uno lleva unos cuantos años de predicador, pero ese peso que sentimos los predicadores, hermano, no es fácil estar aquí. No, esto es un lugar santo. Aquí impartimos la voz de Dios. No es nada fácil. Siempre siento ese peso y quiero sentirlo hasta el último día de mi vida. Señor, te necesito. Habla tú, fortalece tú. Y esa es la persona pobre en espíritu. Señor, ayúdame. Señor, quiero darte gloria. Pedro pide a los creyentes que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. La gente de ese tiempo aprendió lo que significaba inclinarse bajo la poderosa Roma. Porque ante Roma había que inclinarse obligado. Pero hermano, cuando yo voy al pueblo de Dios, que se inclina ante Dios porque le amamos,
Yo siento mucho respeto por el pueblo de Dios. En todo el mundo hoy habemos millones de millones que estamos adorando a Dios por amor. Conocemos a Dios y hay que conocer a Dios. Eso lo saben ustedes. ¿Qué pasa si no hay nuevo nacimiento? No hay entrada en el reino de los cielos. Usted necesita una experiencia personal con Dios. Usted necesita arrepentirse sinceramente de sus pecados. No importa los años que usted lleve en la iglesia. Si usted no ha experimentado un sincero arrepentimiento de los pecados, usted está en tinieblas. Usted no heredará el reino de Dios. Bueno, tengo que decirlo porque Cristo lo dijo. ¿Qué pasó en aquella parábola de la fiesta de bodas? Había un hombre allí que no estaba vestido de bodas. ¿Qué dijo el Señor? ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¿Por qué? No era convertido. Así que yo quiero que examinemos nuestra fe. Hermano, Dios te ve. En este país tan grande, tú no puedes esconderte de Dios. Joven cristiano que tal vez tienes tu auto. ¡Qué bueno! Úsalo bien. Si tienes novia, mantén los límites. Espera matrimonio. La relación sensual fuera del matrimonio, el Creador dice: no, no la apruebo, no la bendigo. Y punto. ¿Qué pasa con la psicología moderna? Aplaude todo eso. No solo las relaciones heterosensuales, sino las homosexuales. Qué cosa más penosa. Pero qué bueno, miren. Aquí está el yunque. Y el yunque dice: no. Varón y mujer los creó Dios. Y punto. Qué bendición es para nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pero porque le amamos, hermanos. Porque yo respondí al llamado de Dios. Hermanos, por amor. Dios me salvó. Yo tengo un hogar hoy de 22 años. Tengo 2 hijos que no se preocupan de que mamá y papá se puedan separar. Hermanos, porque amamos a Dios. Su madre y yo amamos a Dios. Su madre y yo hicimos un compromiso ante Dios de que únicamente la muerte nos iba a separar. Hermanos, hay que mantenerlo firme, porque es palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Cristo? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso las jovencitas, los jovencitos, dependan de Dios. Oren por ese compañero, oren por esa compañera. Pídanle consejo al pastor, pídanle consejo a los hermanos maduros de la iglesia, porque ese es un compromiso para toda la vida. Una mamá allá en San José se enojó conmigo porque su hija se casó con un muchacho cristiano y la hija quería divorciarse. Y yo me planté, pero bien plantado, me planté sabroso y dije no, quebranta la Biblia. El muchacho magnífico cristiano, como la amaba, él no quería divorciarse, pero la muchachita plantadita, que sí, que yo me divorcio, pastor.
Pero yo dije que no, porque dije lo que dice Dios, y me costó, ya se fue de la iglesia. Pero ¿con quién era el enojo? No era conmigo, era con el Creador. Los pastores somos profetas, damos el mensaje de Dios fiel. Esa es la parte de nosotros. Ofrecemos el mensaje fiel de Dios. Ser confiados es la segunda actitud afirmativa a la luz de Primera de Pedro 5:7. Hermanos, que es un pasaje lindísimo. Cuánto aliento. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es verdad que tenemos ansiedad. Aun cuando amamos a Dios, somos débiles. Hermano, nos golpea la ansiedad. Pero ¿qué dice Pedro? Por favor, echa, tira tus ansiedades sobre Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando yo pienso en la experiencia triste de Noemí, fue duro. Muerte de su esposo, muerte de sus dos hijos, Ruth y Orfa, que se quedaron viudas. Ustedes conocen que Ruth decidió vivir con Noemí, pero escuchen esto. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? El Dios tuyo va a ser mi Dios. Y hermano, ese fue el secreto del triunfo en la vida de Ruth. Dios proveyó un Booz. Ruth fue a espigar al campo de Booz. Hermano, casualidad. No, Dios estaba guiando a la joven moabita porque ella se refugió en Dios. Hermano, eso pasa hoy. El cristiano en este país que está bajo las sombras del Señor, el Señor lo va a guiar. Y yo creo en el lugar de delicados pastos que Dios promete en el Salmo 23 para sus hijos. Yo lo creo. Miren, yo en Cuba lo he experimentado. Yo le decía a mi pastor Israel, cuando yo comencé a trabajar como geólogo, siempre los geólogos nuevos nos mandaban a un laboratorio para que aprendiéramos las rocas del yacimiento. Y uno estaba allí un mes, solo un mes, y después lo mandaban a uno para el pozo, para el yacimiento. ¿Ustedes saben qué pasó con este joven que está aquí? Al mes de yo estar allí, el jefe del laboratorio dijo, no, este joven se queda aquí para siempre. Y yo trabajaba en aire acondicionado en Cuba, en el laboratorio principal de la empresa de extracción y perforación de petróleo. Hermano, ¿quién hace eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Yo llegué a trabajar, esto lo digo con toda humildad, de allí, de ese lugar, me llamaron al Centro de Investigaciones de Geología de Cuba. Miguel Ángel conoció a mi profesor, el doctor Rafael Segura Soto, primer petrógrafo de Cuba. Yo estuve allí un año con el doctor Segura Soto, pero yo siempre dije con sinceridad, siento la vocación de servir a Dios. Y cuando el seminario de La Habana me abran las puertas, yo me voy para el seminario. Hermano, así lo hice. Así lo cumplí. O sea que si ustedes le dan al Señor en primer lugar, hay lugares de delicados pastos para ustedes en este país. La palabra griega echar significa tirar, como cuando los discípulos tiraron sus vestidos sobre el cual cabalgaba Jesús a su entrada a Jerusalén. Estas palabras nos recuerdan
al Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Esa es otra porción lindísima. Qué bueno que las cargas nuestras las podemos depositar en Dios. Dios no solamente tiene una mano poderosa, sino también hombros amplios y espalda fuerte. Podemos arrojar nuestras ansiedades sobre Él. A Pedro le hubiera gustado el mensaje del himno 229 del Himnario Bautista. Te cuidará el Señor. No desmayes cuando hay afán. Te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán. Te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tu conflicto y tentación, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no. Te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon. Te cuidará el Señor. Y el coro dice, te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. Qué bueno. El que hizo los cielos te cuida. Por favor, deja de preocuparte. A mí me encanta lo que le dijo Samuel a Saúl. Ustedes se acuerdan que Saúl estaba preocupado por las asnas de Cis que se habían extraviado. ¿Se acuerdan? Hermano, yo te voy a decir como le dijo Samuel a Saúl: Saúl, no te preocupes más, porque las asnas de tu padre ya han sido halladas. Sí, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Nada es demasiado pequeño y nada es demasiado malo para no llevarlo a Dios. Compartamos nuestras ansiedades con Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Ser vigilantes es la tercera actitud afirmativa a la luz de 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los que amamos a Cristo no podemos ignorar eso. Tenemos un adversario, tenemos un oponente, tenemos un acusador. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro dice, resístanlo firmes en la fe. La palabra griega traducida velar significa estar despierto, en contraste con estar dormido. Qué importante es estar vigilantes. Ahí Cristo lo dijo en Mateo 24, a la luz de su segunda venida, a partir del 42. Mateo 24, de 42 a 44. El Señor nos exhorta. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, hay un adversario que quiere devorarnos. El diablo odia al pueblo de Dios. El diablo odia a Dios y odia a su pueblo. Hay que estar bien despierto.
El viernes yo exhortaba a la iglesia aquí a leer la Biblia. Hermano, unos buenos 30 minutos. Tal vez si usted maneja una hora, en este país que hay tantas facilidades, maneje una hora, pero oyendo la palabra de Dios, con las facilidades tecnológicas que hay en este país. Usted puede escuchar la voz de Dios, pero qué bueno que usted ame la palabra de Dios. Qué bueno que la palabra de Dios sea la delicia de usted. Hermano, yo quiero ayudarlo en esta mañana. Si la Biblia no es tu delicia, dígale a Dios: Padre, ayúdame. Padre, yo quiero disfrutar el estudio de tu palabra. Yo quiero deleitarme en tu palabra. Yo quiero guardar en mi corazón tu palabra. Y cuando tú lees la Biblia, hermano, usted está velando. Usted está fortaleciendo su vida espiritual. Yo le exhorto a esta iglesia querida. Dios tiene un plan con esta iglesia. Si ustedes leen mucha Biblia, la fe de ustedes va a crecer. Ustedes van a comenzar a obedecer a Dios. ¿Qué pasa si no hay fe? Si no hay fe, no hay obediencia. Para obedecer a Dios hay que tener fe. Hay que confiar en Dios. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo? Bueno, el pastor me decía que él no aprueba ese examen. Y yo tampoco. Yo tampoco. Tal vez el Señor me hace esa prueba y me parece que yo suspendo si Dios me manda a sacrificar a mi único hijo. Pero ¿por qué la aprobó Abraham? Porque Abraham era de carne y hueso como nosotros. Porque Abraham tenía mucha fe en Dios. Dice el escritor de los Hebreos que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Hermano, habla mucho con Dios. Cuando yo leo en Marcos 1:35, Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, para hablar con el Padre. Y cuando leo Lucas 6:12, veo a Jesús una noche completa en oración. Sí, cristianos queridos, hablen mucho con Dios y disfrútenlo. Mira, se te va a notar. Si ustedes leen mucha Biblia, si ustedes hablan mucho con Dios, óigame, el carácter de ustedes va a ser lindo. Y los compañeros de trabajo que trabajan con ustedes van a ver ese carácter lindo. Y tu familia que no conoce a Dios va a ver ese carácter lindo. Y usted sabe qué va a pasar. Que ellos van a querer conocer a nuestro Dios. Pero nos exhorta a permanecer firmes contra la influencia mortífera del diablo y los demonios. El diablo quiso devorar a José. ¿Pero qué pasó? No pudo. Génesis 39, 6 al 12. Hermano, no fue una tentación de un día, fue una tentación reiterada. Hermano, como yo admiro a José. Porque él era esclavo y era su dueña la que lo estaba invitando a pecar. Bueno, tenemos jefes terrenales. Como la Biblia nos enseña a obedecerles. Pero, el jefe supremo de nosotros es el Señor. Y si algún jefe terrenal nos pide que violemos la Biblia, ¿qué va? Vamos a obedecer al jefe supremo. Génesis 39, ahí está, del 6 al 12.
Miren lo que dice al final de verso 6 de Génesis 39. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que era un buen tipo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, no podemos evitar la tentación. En este mundo vamos a ser tentados, pero podemos decir que no, como lo hizo José. Podemos formularnos esa pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y es tan linda la amistad con Dios. Qué bonito es tener comunión con Dios. ¿Qué le pasó a David cuando ofendió a Dios? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y qué bueno que David era hijo. Y Dios lo perdonó, porque se arrepintió. Pero fue muy duro para David. Él con sinceridad le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, le hago un llamado a vivir en pureza, a vivir en santidad. Somos barro. Yo no puedo decirle a ustedes que yo soy fuerte. No. Yo soy débil. No, Pablo con sinceridad dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, el apóstol está siendo sincero. Es verdad que somos muy frágiles, pero yo les invito a aplicar Hebreos 4:16. Este es un gran pasaje. Cuando usted sea tentado, aplique Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al ser tentado, lo cual es inevitable, hermano, no hay pecado en ser tentado. Cuando usted lo sea, acuda a Dios confiadamente. Usted va a recibir el oportuno socorro. Pedro recordó a los creyentes del Asia Menor que ellos no estarían solos al enfrentar el grave conflicto y sufrimiento a causa de su fe cristiana. Estaban siendo perseguidos estos cristianos del Asia Menor por su fe en Cristo. Pero Pedro los animó a confiar en Dios, a resistir al diablo. Me gusta mucho Hebreos 13, 5 y 6. Miren qué bonito, qué alentador. Hebreos 13, 5 y 6. Dice Hebreos 13, 5 y 6. Contentos sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. Hay una cuarta actitud afirmativa y final: ser fieles. 4 actitudes afirmativas. Sean humildes, sean confiados, sean vigilantes y sean fieles. Ahí 1 de Pedro 5, 11 y 12, perdón, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre la prueba nos fortalece. No tengamos temor a la prueba. Cuando Dios permite que seamos probados, Dios lo hace para sacar lo mejor de nosotros. En el mundo tenemos aflicción, es inevitable el sufrimiento. A pesar de esto, Pedro estaba seguro de que la victoria final sería de Dios y de su pueblo. Dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Cuánto aliento! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro cierra su carta con una gran declaración de esperanza y confianza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La batalla decisiva entre el bien y el mal ya había sido peleada y ganada. Cristo había muerto realmente en la cruz, pero había experimentado la resurrección de la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:18. Hermanos, esa es la fe cristiana. La fe cristiana es una fe victoriosa, porque descansa en el Cristo vencedor de la muerte. Yo quiero animarlo a usted en esta mañana. Hemos creído en un Cristo victorioso. Por medio del sufrimiento, Dios fortalecería a los creyentes. Los creyentes que sufren nunca son cristianos débiles. Es verdad que la prueba duele. Sí, duele. Pero cuando confiamos en Dios, hermanos, crecemos. Miren qué prueba pasó el hijo. Vamos primero a Reyes 17. Primero de Reyes 17. 21-24. Miren qué prueba esta. ¿Qué clase de prueba? Primero de Reyes 17, 21 al 24. Primero de Reyes 17, del 21 al 24. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué las grandes ligas americanas? ¿Qué grandes ligas americanas? Hermano, aquí Elías está pidiendo lo imposible, porque el niño había fallecido y Elías tuvo la fe de pedirle al Dios vivo que el alma del niño vuelva a él. Y miren lo que dice la Escritura: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, esta mujer creyó en el Dios de Elías. Hermano, eso ocurre cuando los cristianos creemos de verdad en Dios. La gente que nos va a vivir, ¿qué va a decir? El Dios tuyo, ese es el Dios verdadero.
y yo voy a confiar en Él. Y esta situación es una situación desde el punto humano imposible. La profunda emoción al saber lo que Dios en Cristo haría por los creyentes en momentos de dificultades le causaría estallar con una doxología final. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo. Un grupo de turistas visitaba la casa donde Beethoven, el gran compositor, pasó sus últimos años. Llegaron a un cuarto especial, el conservatorio, donde está su piano. El guía les dijo en voz más bien baja: y aquí está el piano del maestro. Un imprudente joven se abrió paso, se sentó a la banca y empezó a tocar una de las sonatas de Beethoven. Y entonces se detuvo y le dijo al guía y a los demás del grupo: supongo que muchos disfrutan tocando este piano. Pues bien, señorita, le dijo el guía, Ignacio Paderewski, pianista polaco, una estrella mundial en el piano, estuvo aquí el verano pasado con un grupo y algunos querían que tocara. Su respuesta fue: no, no puedo, no soy digno. ¿Qué lección dio Ignacio Paderewski? Humildad. No, el piano de Beethoven. No puedo, no soy digno. Jonathan Edwards escribió: la mejor protección que uno puede tener del diablo y sus artimañas es un corazón humilde. Muy querida Iglesia Bautista El Camino, con la ayuda de Dios, seamos humildes, confiados, vigilantes y fieles, y que les bendiga. Amén.